Hola, bienvenidos a los Ecos de la Historia. Hoy hablaremos de una historia que empezó con lujo y promesas y terminó en las profundidades del Océano Atlántico. El Titanic fue mucho más que un barco, fue el reflejo de una época y una advertencia que sigue resonando más de un siglo después. Acompáñame a descubrir cómo el llamado insumergible terminó descansando en el fondo del mar y por qué su historia aún nos fascina. Los orígenes de un gigante. A comienzos del siglo XX, la carrera por tener los barcos más grandes y lujosos estaba en su apogeo. La compañía británica White Star Line decidió construir el Titanic, un coloso de casi 270 metros de largo, 10 cubiertas y capacidad para más de 2.200 personas. Su construcción comenzó en 1909 en los astilleros de Belfast y se convirtió en una maravilla de la ingeniería. Tenía piscina, gimnasio, salas de lectura, comedores de lujo, y era tan avanzado que muchos creían que era literalmente insumergible. Una creencia que, como veremos, sería fatal. Un barco lleno de contrastes. El Titanic era más que un barco, era un reflejo de su tiempo. Mientras los pasajeros de primera clase vivían en un lujo comparable al de los palacios europeos, los inmigrantes de tercera clase viajaban con la esperanza de empezar una nueva vida en América. Los contrastes eran enormes. La primera clase tenía suites con baño privado y mayordomo. La tercera clase compartía camarotes pequeños, sin lujos, pero con una meta clara: llegar. El Titanic era una metáfora flotante del mundo de 1912, moderno, desigual y confiado hasta el exceso. Una noche fatal. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó desde Southampton rumbo a Nueva York. Todo iba bien, hasta la noche del 14 de abril. A las 11:40 de la noche, un iceberg apareció en la oscuridad. Aunque intentaron esquivarlo, el hielo rasgó el casco por debajo de la línea de flotación. El agua comenzó a entrar, inundando compartimentos que, según el diseño, no debían hundir el barco. Pero lo inesperado ocurrió: el Titanic no resistió. En menos de 3 horas, se partió en dos y desapareció bajo las aguas heladas del Atlántico. Murieron más de 1.500 personas. Solo sobrevivieron quienes lograron subir a los pocos botes salvavidas disponibles. El barco más seguro del mundo no tenía botes para todos. Las consecuencias y el eco histórico. La tragedia del Titanic marcó un antes y un después en la navegación mundial. A partir de ese momento, se crearon normas internacionales de seguridad marítima. Más botes salvavidas. Entrenamientos para la tripulación. Rutas de navegación más seguras. Pero el Titanic no solo cambió las reglas del mar, cambió nuestra forma de pensar. Nos recordó que ninguna tecnología es infalible y que la naturaleza siempre puede sorprendernos. ¿Por qué se hundió realmente el Titanic? Teorías basadas en investigaciones. Aunque el iceberg fue el desencadenante, los expertos coinciden en que el hundimiento del Titanic fue el resultado de una cadena de errores humanos, decisiones arriesgadas y fallos estructurales. Estas son algunas de las explicaciones más respaldadas por la investigación histórica y científica. 1. Acero quebradizo y remaches defectuosos. Análisis modernos de los restos del Titanic revelaron que parte del acero usado en el casco tenía alta fragilidad a bajas temperaturas. Además, muchos de los remaches, especialmente en la parte delantera del barco, eran de hierro de menor calidad, lo que facilitó que se soltaran con el impacto. En otras palabras, el barco era más vulnerable de lo que parecía. 2. Velocidad excesiva en zona peligrosa. A pesar de recibir al menos 6 advertencias de icebergs, el Titanic continuó navegando a casi su máxima velocidad. El capitán Edward Smith, con años de experiencia, confiaba en que el barco era seguro y no quiso retrasarse en su viaje inaugural. Hoy se considera una de las decisiones más críticas del desastre. 3. Problemas de diseño en los compartimentos estancos. El Titanic tenía compartimentos que podían cerrarse para contener inundaciones.
Sin embargo, no estaban sellados en la parte superior. Cuando el agua llenó los primeros 5, se desbordó como si fuera una escalera hacia los siguientes, hundiendo lentamente la proa. 4. El giro fue peor que el impacto directo. Cuando los vigías vieron el iceberg, el oficial de turno ordenó virar bruscamente. Pero algunos estudios sugieren que si el Titanic hubiera chocado de frente, tal vez habría dañado solo una sección y flotado más tiempo. El intento de esquivar el iceberg provocó un largo corte lateral que selló su destino. 5. Retrasos en el uso de los botes salvavidas. El caos y la falta de entrenamiento de la tripulación retrasaron el llenado y descenso de los botes salvavidas. Algunos se lanzaron medio vacíos, mientras muchas personas seguían a bordo. Además, no se hizo suficiente énfasis en evacuar a los pasajeros de tercera clase, quienes tardaron más en llegar a cubierta. Curiosidades que probablemente no sabías del Titanic. Había un iceberg en la zona desde horas antes. El Titanic recibió múltiples alertas de otros barcos sobre icebergs. Sin embargo, siguió navegando a alta velocidad. No era el barco con más pasajeros de su tiempo. Aunque famoso, el Titanic no era el más grande en número de pasajeros, su hermana, el Olympic, llevaba más gente. Un panadero sobrevivió en el agua helada. Charles Hougin, el panadero jefe, sobrevivió al naufragio flotando en el agua helada por más de 2 horas. ¿Su secreto? Dijo haber bebido mucho whisky, lo que supuestamente lo ayudó a resistir el frío. Una momia maldita viajaba a bordo, o eso dicen. Una leyenda urbana afirma que una momia egipcia iba en el Titanic y que trajo mala suerte. Aunque es falso, el mito ha perdurado hasta hoy. No se descubrió el naufragio hasta 1985. Más de 70 años después, una expedición liderada por Robert Ballard encontró los restos del Titanic a casi 4.000 metros de profundidad. El Titanic no fue solo un accidente. Fue una advertencia. Una historia que combina el orgullo humano, la desigualdad social, la tragedia, y la eterna fascinación por lo que yace en el fondo del mar. ¿Y tú, crees que el Titanic podría haberse salvado? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete si te gustan los viajes históricos como este. Y nos vemos en el próximo episodio de Los Ecos de la Historia.